con Dios. Iniciamos entonces con la lectura de la palabra de Dios y nos dice así. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes una gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Bienaventurados, o sea, doblemente benditos. Mire, amigo, qué lindo este tema que nos está trayendo el Señor. Y saben, el Señor Jesucristo en este sermón del monte, con las conocidas bienaventuranzas que tratan acerca del carácter que deberían de manifestar sus súbditos, cuando los cristianos viven conforme a estos principios, llegan a ser esa luz y esa sal de la tierra. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas nos permiten entender que hay una contracultura cuando hablamos del cristianismo, pero es evidente que nadie puede cumplir con las elevadas demandas que Cristo explicó a lo largo de su sermón, a no ser que primero haya sido regenerado por el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Esas bienaventuranzas las podemos vivir en Cristo Jesús. Y de otra manera, si no, nosotros podemos terminar siendo muy religiosos, pero no estamos viviendo en base a la relación que podemos tener con el Señor Jesús. Por eso es que para un tema como el de hoy, de la identidad en Dios, las bienaventuranzas las podemos vivir solo, creo yo, y únicamente cuando ya Cristo está en nosotros, y ser doblemente benditos. Bienaventurados los que leemos la palabra de Dios, mi querida Carol. Claro que sí, y podríamos pensar que este es un listado sumamente difícil de cumplir. En este momento que Jesús les está hablando a la multitud, todavía el Espíritu Santo no había venido sobre las personas, sobre nosotros. Y creo que podría parecer que es un listado sumamente difícil de cumplir, pero creo que la esperanza de recibir esa bienaventuranza, doblemente benditos al empezar a cumplir todo esto. Y es un estándar bien alto que nos pone Jesús. Y en todo el mensaje de Jesús vemos que Él siempre subía el estándar. Cuando los discípulos le preguntaban ¿cuántas veces debemos de perdonar? Ellos pensaban que Jesús les iba a decir lo mínimo de hacer. Y Jesús les subía la barda. Y en este momento Jesús está diciendo: si tú eres pacificador, entonces vas a ser bendito. Si tú por el evangelio eres perseguido, entonces vas a ser bendito. Entonces creo que me encanta Jesús, porque no solamente nos está poniendo como ese listado de cómo nosotros deberíamos de vivir, cómo Él espera que todos sus hijos, todos los que profesamos que queremos ser más como Él, debiéramos de vivir, sino dice: si tú haces todo esto, vas a ser doblemente bendito. Y para mí eso es como, nos están dando el premio, nos están diciendo cuál es el premio, para que entonces ese sea como nuestra gasolina para poder cumplir todo esto, Jorge. Totalmente, Carol, y sobre todo porque aquí Jesús nos desafía con este tipo de paradojas, ¿no? Porque al final lo que la cultura reconocía como algo positivo, Jesús viene a darnos otra perspectiva y comienza desde la particularidad de pobres en espíritu. Entonces, y cuando le agregan espíritu, le da otra dimensión, porque no nos quedamos a nivel de un tema de posesiones materiales o de nivel socioeconómico, sino realmente de la condición de nuestro corazón, y viene a desafiar un poco lo que los fariseos o religiosos de ese tiempo consideraban, que a través de sus acciones, a través de sus méritos, ellos podían ganar una posición especial delante de Dios. Y Jesús viene a romper
ese tipo de paradigma y decir, es que no se trata acerca de nuestros méritos, no se trata acerca de lo que nosotros hacemos, sino se trata acerca de reconocer que nosotros tenemos una necesidad completa acerca de Él. Entonces, ¿qué haría Jesús o qué está haciendo Jesús aquí? Nos está desafiando a decir, ¿saben qué? No se trata simplemente de sus capacidades, de sus acciones, de lo que han venido construyendo, sino de reconocer que en su corazón tiene que estar dispuesto a simplemente derramarnos delante de Él y decir, tengo una pobreza en mi espíritu porque tengo una dependencia completa de Jesús, y por eso es que el Espíritu Santo es el mejor regalo que Jesús nos pudo venir y dejar, ¿no? Porque Jesús le dijo a sus amigos, les conviene que yo me vaya para que pudiéramos cada uno de nosotros tener acceso al Espíritu Santo, pero no podemos tener acceso al Espíritu Santo si no reconocemos esa pobreza en nuestro espíritu. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Y Jesús lo dice, ese Espíritu Santo viene a ser ese ayudador personal. Y otra bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y yo pienso en los fariseos, estos que les gustaba mantener una imagen, y muchas veces somos así. Mantenemos una imagen, no, yo no estoy triste, no, yo no debo llorar, yo no. Y Dios dice, si tú lloras, te voy a consolar. Me encanta esa parte, porque a veces no expresamos lo que sentimos porque por miedo a qué van a decir los demás. Jesús decía aquí, bienaventurados los que lloran. Si estás triste, si estás pasando por una dificultad, yo te puedo consolar. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro consuelo, y somos bienaventurados cuando lloramos, porque ¿sabes qué? Él está ahí para consolarnos. Y me hacía mucho clic con lo que decías del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el consolador, el que está con nosotros. Así que si en algún momento estamos pasando o pasamos, porque yo creo que todos pasamos por alguna situación complicada y difícil, donde tal vez nuestras lágrimas se van a salir, tenemos la confianza de que Dios está con nosotros y que Él nos va a fortalecer y Él nos va a consolar. Ale, qué lindo lo que dicen, amigos, y yo me ponía a pensar en eso, de las bienaventuranzas, que fácilmente lo hemos traducido como doblemente bendito. Pero a mí me encanta, me gusta mucho como ir a la raíz y decir, pero ¿qué significa una bienaventuranza? Porque no es un término que regularmente andamos diciendo, bienaventurado Jorge, bienaventurada Carol, bienaventurado si va con Dios. O sea, no andamos diciéndolo como tal. Pero fíjense que entendiendo las bienaventuranzas, dice en general, están constituidos por una expresión inicial del hebreo asre y del griego makarios, que se puede traducir como feliz o dichoso. Bienaventurado, que califica al poseedor de la cualidad como digno de felicidad. O sea, son una expresión que se refiere a un gozo profundo del alma. Ser bienaventurado significa ser feliz, una persona que vive en Dios y por Dios y para Dios. Solo miren qué cosa más linda y cómo le da un contexto distinto, Carol, porque entonces dice uno, bueno, si Jesús nos reta a nosotros, porque es un reto, o sea, dice bienaventurados y empieza a alistarnos a nosotros los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que padecen persecución por mi nombre. Y bienaventurados serán ustedes. Y empieza a decir todo eso. Son cosas que regularmente uno no dice voy a ser feliz en esa situación. Ajá. Pero cuando entendemos que Dios dice eso, porque cuando tú eres esto, entonces yo voy a bendecirte con aquello y hay un resultado. Sí. Entonces, ¿qué termina pasando? Como yo les he dicho a muchos amigos, eventualmente, principalmente a los hombres, cuando les hablo, les digo, miren, yo no voy a encontrar en el Evangelio un lugar donde diga que Dios quiere que seamos felices. O sea, no es esa la razón del Evangelio, es el resultado del Evangelio. Si tú sigues los principios de Dios, si tú sigues este desafío de las bienaventuranzas, vas a ser feliz como consecuencia. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios nos da a nosotros. Y creo que no sé si hay otro lugar en donde se nos diga cuál va a ser la recompensa si decidimos vivir así. Y miren, algo que me encanta es que Jesús modeló cada una de estas bienaventuranzas en el tiempo que estuvo acá. O sea, no podemos decir es algo difícil de cumplir, esto no se puede cumplir. Jesús lo modeló. Él fue perseguido, Él fue manso. Todas estas 7 bienaventuranzas, Jesús no las modeló en el tiempo que estuvo acá viviendo como hombre. Entonces, sí lo podemos hacer. Ahora, a nosotros se nos fue dado como esa ayudadita, eso extra, que es el Espíritu Santo. Entonces, no tenemos excusa para no decir, bueno, yo no puedo
es que yo no puedo ser manso. Me salta este carácter y entonces yo empiezo cuando me encuentro en algún problema, empiezo a maldecir a las personas, empiezo a decir malas palabras. No puedo hacer esto. Creo que tenemos el ejemplo perfecto de Jesús viviendo en esta tierra como ser humano y sobre todo tenemos al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda, nos conduce a toda verdad. Él puede hacer que sus frutos se manifiesten en nuestra vida. Así que necesitamos volver, creo que a leer estas 7 bienaventuranzas, y si en alguna nosotros decimos, me está faltando esa misericordia, estoy siendo muy rudo con mis hijos, con mi esposo, con las personas que están a mi alrededor, con mis empleados, y necesito esta misericordia, veamos a Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo manejaría Jesús esta situación? Tal vez con empleados que no están siguiendo un plan, una visión. ¿Qué haría Jesús? Y entonces nosotros tenemos ese recurso valioso y extraordinario que es el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar como esa fuerza para poder vivir como Jesús vivió en esta tierra. Y sobre eso, entonces, Jesús en el verso 12 nos invita y nos dice, gócense y alégrense. Entonces, con lo que estaba comentando ahí Carol y Antulio, dice, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Entonces, realmente esto es una contracultura, porque vivir de acuerdo a estas bienaventuranzas no es lo que nosotros aprendemos o nuestra misma naturaleza ejerce, porque por naturaleza nosotros somos egoístas, nosotros buscamos lo nuestro, queremos vivir para nuestra carne, pero en este momento lo que Jesús está haciendo es invitarnos a un estilo de vida totalmente distinto. Y dice, este estilo de vida distinto no va a ser fácilmente aceptado o no va a ser fácilmente reconocido, pero tu galardón no es solo aquí. Tu galardón es también en los cielos, es en la eternidad. Y entonces por eso dice, tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque aun cuando no entendamos o no veamos las respuestas inmediatas que nosotros quisiéramos, tenemos su respaldo, tenemos su sello de aprobación, tenemos esa fortaleza que Él es para nosotros. Y entonces nos encomienda o nos recuerda 2 cosas importantes, que fuimos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Y yo creo que eso es muy importante, porque al final no es irnos con lo que la cultura nos está dictando, sino irnos con lo que el Señor nos está invitando a que nosotros podamos reflejar en nuestra vida. Jorge, y si cuando leemos esto y vemos somos la sal y la luz, pareciera en algunos tal vez ámbitos que es algo aburrido, que ser la luz y la sal es vivir en un régimen donde lo único que tenemos que hacer es vivir de esta manera. Y Jesús nos está diciendo, si ustedes viven de acuerdo a estas 7 cosas que les estoy diciendo, van a ser felices, van a ser doblemente felices. Entonces van a ser la sal y la luz de la tierra. Cuando la gente te vea a ti feliz porque estás cumpliendo con las ordenanzas de Jesús, cuando ellos vean que eres bendecido y que todo lo que tú emprendes, mira, hicimos un evento en un restaurante y en este restaurante no atendían desayunos hasta que nosotros llegamos a hacer desayunos. Y la última vez que hicimos un desayuno ahí, nos dicen, miren el desayuno, el restaurante está topado. Tenemos un evento con de 180 personas atendiéndolos. Entonces le digo yo, ¿y desde cuándo atienden desayunos? Desde que los atendimos a ustedes. Entonces le digo yo, entonces le trajimos la bendición al restaurante. Sí, así es. Entonces, ¿por qué? Porque somos la luz, somos la sal, somos aquellos que vamos a traer el gozo de hacer las cosas como Jesús quiere que las hagamos, que modelemos esa bendición, doblemente bendecidos, y que lo atraigamos a este mundo, que donde tú pases, tú vayas siendo esa luz y esa sal, no con pungimiento, ay, esta carga tan pesada que tengo. Jesús dijo, vengan a mí, denme sus cargas y tomen mi yugo, que es más ligero. Hacer esto es más ligero y vas a tú hacer ese propósito que Jesús te está diciendo, eres la luz y eres la sal de este mundo. Y nosotros somos receptores de la luz, receptores de la luz de Jesús. Tenemos la palabra de Dios, nos congregamos y todo, pero no solo debemos ser receptores de luz, sino dadores de luz. ¿A quién le estamos dando luz? ¿A quién estamos apoyando? ¿A quién estamos dando? Y cuando dice, sois la luz del mundo, bueno, ok, no solo recibiste la luz, recibiste el conocimiento, sino dáenlo a otros, compártelo con otros, ser testigos. Y por eso es que te animamos a que tú lo que hoy recibes, lo compartas con los demás. Si tú miras a alguien ahí y le dices, mira, hay un programa que quiero que veas, se llama Vaya con Dios, para que reciba también lo que tú estás recibiendo. Invita a una persona, comparte, tómate un café con alguien y compártele tu testimonio, lo que Dios ha hecho contigo.
Esa es tu luz. Eso es lo que el Señor quiere que tú compartas. Y para terminar, algo que me llamó la atención de las bienaventuranzas es que las bienaventuranzas se hablan en tiempo presente. No es vas a ser bienaventurado, no es fuiste bienaventurado. Es en tiempo presente y somos bienaventurados cada día porque Dios así lo quiere para cada uno de nosotros. Qué lindo, vos. Gracias, amigos, por todos estos aportes tan especiales. Y pensando en la sal a veces nosotros la usamos solo como sazonador, ¿verdad? Pero recuérdense ustedes que cuando esto se escribió, la sal era algo que preservaba, o sea, cuidaba, protegía. Era valiosa. No había valiosa refri. la sal, Incluso no había no había refrigeradoras. refrigeración. Entonces las carnes, por ejemplo, se preservaban poniéndole sal para que se mantuvieran bien. Entonces, nosotros podemos traer y ser esa bendición, ser luz donde quiera que estemos, amigos. Eso es, y sobre todo, creo que es parte de lo que Dios nos diría a nosotros. ¿Qué haría Jesús? O sea, ¿qué haría Jesús en tu ámbito de trabajo como doctor, como ingeniero, como ama de casa, como licenciada, como no importa qué profesión Dios te ha llamado a hacer, como maestra, no sé qué Dios te ha puesto a hacer, pero tú eres llamado de parte de Dios a ser sal y luz de la tierra, y la identidad en Dios la encontramos cuando vivimos esto. Y la verdad es que es emocionante, queridos amigos, es emocionante vivir esa vida en abundancia. Y hoy para mí es especial porque hoy es miércoles del recuerdo, y entonces yo me recuerdo de aquella famosa canción preciosa que decía "Oh día feliz", que decía "Oh día feliz, ¿Quiere que oh haga así? día feliz, oh día feliz". Así es, cuando el Señor mis pecados lavó. Y querido amigo, esto es lo que pasa. Sabes que cuando Cristo viene a tu vida, se vuelve un día feliz, se vuelve un día increíble, porque Él te hace. Cuando Él entra, sabes que absolutamente todas las cosas son hechas nuevas, lo viejo pasó y todo es hecho nuevo por completo, y tú entras en una categoría de hijo. ¿Por qué? Porque tu identidad está en Dios, y ese es el día más feliz de tu vida. Y hoy no quiero dejar esa oración para último en el programa. Quiero que hagamos una oración. ¿Por qué? Porque si tú te sientes triste, si tú estás solo o estás solo en algún lugar, si no has tenido una relación, no tienes una familia espiritual, si no tienes ese contexto de relacionarte con Dios de una manera personal, hoy puede ser el día más feliz de tu vida, de tu existencia, entregándole tu vida al Señor. Néstor, ¿qué te parece? Hacemos una oración de fe diciéndole: Señor, te necesito para que le dé sentido a este corazón. Ahí está, que no encuentra reposo si no está contigo. Es que, amigo, es Jesús, todo es Jesús el que transforma nuestras vidas. Oramos. Así, Él es el centro de nuestra vida. ¿Qué tal si tú le dices: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo que te necesito. Necesito que seas parte de mí en todas las áreas de mi vida. Hoy quiero abrirte mi corazón, mi mente y todo mi ser para que tú lo dirijas. Quiero tener ese Espíritu Santo que hablaban. Quiero ser guiado por ti. Hoy, Señor, dejo todo atrás. Quiero caminar conforme tú lo has requerido. Quiero que mi identidad esté en ti. Te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. ¡Hala, qué lindo! La verdad es que es un privilegio, y si hiciste esa oración de fe, escríbenos, coméntanos, déjanos ayudarte en algunos primeros pasos importantes, porque hoy es el día más feliz del mundo. De hecho, sabes que la Biblia dice, mi querido George, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. O sea que cuando nosotros 4 pecadorazos nos arrepentimos, hubo fiesta en el cielo, y si alguien hizo esa oración de fe, hoy hubo fiesta en el cielo. Y ¿sabes qué es lo rico de todo esto? Que cuando también, ahora que hemos estado leyendo la palabra, ahora que leímos estas bienaventuranzas, eso empieza a traer una transformación a nuestro corazón, a nuestra mente. Realmente nuestro pensamiento es renovado, y me encanta porque Jesús nos dijo que a través de la palabra nos limpia, nos va purificando, y es esa transformación a la que me refiero. Y te invitamos a que te unas con nosotros a degustarte, a deleitarte de la palabra de Dios a través del Bible Challenge. El Bible Challenge tiene como objetivo que podamos nosotros leer la Biblia en un año. En pantalla puedes escanear el código QR para sumarte. Evidentemente ahorita estamos en 24 de julio. Hemos venido avanzando en un orden cronológico de la lectura de la Biblia. Nos encontramos en el libro del profeta Ezequiel. Hoy nos tocan los capítulos 31 al 36. Pero si esta tal vez es la primera vez que te acercas a la lectura de la palabra, hoy, si escaneas ahí, puedes empezar. El día de hoy tiene un video donde esos videos nos van dando un mayor contexto de la historia bíblica del profeta que estamos leyendo en estos casos, porque hemos estado disfrutando los profetas menores, los profetas mayores. Y por lo menos a mí personalmente, hoy en Ezequiel 33, el Señor me recordó una palabra que me ha dado, y entonces me volvió a desafiar.
y como pasa algo en mi corazón, no sé, o sea, al leerlo y decir, Señor, tú ya hablaste esto de mí, tú ya dijiste esto de mí, tengo que recordarme. Y hoy fue un susurro del Señor de recordarme parte de esa identidad que Él sopla a mi corazón. Y que es muy personal, ¿verdad? Y aunque la palabra es escrita para todos, se vuelve tan personal. A mí me pasó exactamente lo mismo. A ver si no fue en el mismo texto, mi amigo. Atalaya, en el caso mío, ¿verdad que sí? Yo sé, que solo empezaste a decir y yo sabía que por ahí íbamos. A mí me pasó exactamente lo mismo. Y dije, Padre, qué lindo es que tu palabra sea viva y eficaz y nos hable a cada uno por nombre. Amigo, tú no estás exento de la posibilidad de que Dios te hable a ti por nombre. Métete al Bible Challenge. Especialmente hoy la descripción que hoy en la mañana yo leía cuando el capítulo de cómo se llaman los que producen este material al principio, de los dibujos animados que presentan. Los de Bible Project. Bible Project. Bible Project en el inicio de ciertos libros o a la mitad de los que son muy grandes, te presenta la historia y te abre la mente por completo para cuando lo oigas, estás en contexto. Yo te animo a que lo escuches, querido amigo. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, ¿verdad, mi querida Claro Carol? que sí, Y pero luego- por favor no se despegue de nosotros. Queremos que usted comparta con nosotros acerca de esto que estamos hablando hoy. ¿Le cuesta a usted vivir esas bienaventuranzas? ¿Ha encontrado el gozo de vivir bajo estas bienaventuranzas? La que me encanta es: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que compártanos con nosotros, por favor, alguna de las bienaventuranzas que ha hecho ese rema en su vida. Así es, así que vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial, siempre recordando a aquellas empresas que creen, apoyan y se identifican con la visión de Vaya con Dios. Así que amigos, volvemos. En tiempos de incertidumbre, necesitas recordar que Dios te dio una voz para liderar. Descubre estrategias que te ayudarán a vencer los obstáculos y de la mano de Dios, sé un líder imparable. Entonces nos dice así Carolina Adonis: nuestro valor intrínseco es increíble cómo nosotros mismos nos boicoteamos. A mí me sucedía que escogía como pareja a personas emocionalmente dependientes que no me aportaban mucho, sino que más bien me drenaban. Es como si alguien tuviera mucha sed, pero corría al mar a tomar agua salada que la deshidrataba más. Algo así es intentar llenar un vacío afectivo con las personas incorrectas que solo te hacen daño. Estas conductas autodestructivas tienen trasfondos complejos cuya raíz es nuestro sentido de valía. Si no lo trabajamos, llegamos a decir, es horrible lo que soporto, pero es mejor que estar solo. Por supuesto que esa es una gran mentira. No necesitamos esa compañía que nos lastima. Debemos romper ese círculo vicioso y reconocer que a veces es necesario estar solos para confrontarnos y comenzar a trabajar en nosotros. Es prioritario enfrentar esos temores que nos paralizan. Yo logré reconstruir mi autovalía cuando me convencí de que soy hija de Dios, que me ama y que tiene un propósito para mí. Esta creencia profunda e inquebrantable nos dice que somos dignos de ser amados. Puede llegar a definirse como un sentirnos bien y seguros de nosotros mismos gracias a la retroalimentación de otros y acciones nuestras que nos hacen sentir bien, como cortarnos el cabello, hacer ejercicio, rendir bien un examen, obtener un ascenso, etc. Por lo que podríamos decir que esto es un estado de ánimo fugaz. Es como una nube que aparece y desaparece. Así que las personas podrían necesitar estímulo constante para sentirse, entre comillas, bien consigo mismas. La autovalía es más que ese sentimiento. Es el conocimiento permanente y fundamentado de lo que valemos. A diferencia de una nube, la autovalía se parece más a la tierra, porque es una creencia firme e inamovible que está arraigada en la confianza, por lo que no depende de lo que otros piensen o digan. Ese fundamento es el que debemos fortalecer. ¿Podríamos tener autoestima sin autovalía? Absolutamente. Los narcisistas son personas con alta autoestima, enfermiza por cierto, que proyectan enorme confianza y seguridad, pero realmente no tienen autovalía porque necesitan desesperadamente recibir afirmación. Para sostenerse firmes en tierra, deben mantener esas nubes en su firmamento. Como hijos de Dios debemos tener claro esta verdad. Nosotros valemos por lo que Dios dice de nosotros, no por cómo nos sentimos, por lo que las personas dicen o creen de nosotros. Valemos lo que Dios dice que valemos y somos lo que Dios dice que somos. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé
muy bien. Esto lo encontramos en Salmos 139, del versículo 13 al 14. Y qué lindo ver este versículo que afirma y confirma esto que nos está diciendo Carol. No es algo que nosotros pensemos de nosotros mismos o que nosotros creamos de nosotros mismos. En el Salmo 139 dice, tú me creaste perfectamente en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Y todavía dice David, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Cuando nosotros estamos constantemente yendo a la palabra, ahí el Señor nos está diciendo quiénes somos en Él, cómo Él nos ve, qué es lo que Él habla acerca de nosotros, cuáles son sus planes de bien para nosotros. Entonces podemos empezar a liderar a otros desde nuestra verdadera identidad, desde esta identidad que Dios nos está llamando a ser. No, porque podríamos estar liderando, Antulio, desde una identidad equivocada y lastimar a los que están bajo nuestro liderazgo. De hecho, solemos hacer eso cuando nosotros no estamos con la valía correcta, porque el problema general, creo, es que estamos buscando aprobación de muchas maneras. Entonces, si estamos buscando esa aprobación y no somos seguros de que Dios dice quiénes somos para Él, por eso, como decía Carol en el libro, yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer, ¿verdad? O sea, yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Entonces, esa identidad sólida creo que nos va a ayudar a vivir la vida correcta. Completamente, y Carol hablaba de los planes, y justamente en Jeremías capítulo 29, verso 11, el Señor nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y qué rico poder encontrar esta promesa, que el Señor no solo conoce los planes que tiene para nosotros, sino que son planes de bien y no para recibir una calamidad, porque Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Y cada día nosotros podemos levantarnos confiados de que el Señor tiene esperanza que quiere infundirnos en nosotros para que podamos alcanzar ese futuro deseado que Él ya ve. Y por eso acercarnos a su palabra, por eso compartir con Él, para poder tener esa visión, esa perspectiva de que es aquello que Él está anhelando que nosotros alcancemos, no con un sentido de que nos puedan aplaudir o busquemos validación o afirmación en aquello que alcancemos, porque siempre es un error decidir qué quiero hacer en lugar de quién me quiero convertir. Yo quiero convertirme en esa versión de esa identidad en Dios de lo que Él tiene para mi vida. Pero también hay otra porción de la palabra y dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Eso está en Efesios 2:10. Y el apóstol Pablo en versión 60 dice, hechura suya. Y me llama la atención esa parte porque en la palabra griega original de esto quiere decir poema. Y la idea es que somos el bello poema de Dios. Si tú dices, ¿yo quién soy? Mira, eres un poema de Dios. Dios te creó. Tienes la marca de Dios. Eres hechura de Dios, creado para buenas obras, creado para un propósito que Él tiene para ti. Ahora sí, y qué lindo oír esos textos que cobran vida en nosotros. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de leer Isaías 43:4. ¿Qué dice aquí? A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Querido amigo, solo imagínate que Dios te dice a ti que eres amado. Mira, hay dos sensaciones que a mí me parecen, bueno, hay muchísimas, pero hay dos que en mi vida se han hecho reales, se han hecho verdaderas, se han hecho auténticas y genuinas después de que el Señor entró a mi corazón y a mi vida. Y lo primero es que no me he sentido solo, jamás. En medio de cualquier situación no me he sentido solo. Y lo segundo es que me he sentido amado por Dios. Y querido amigo y amiga que nos escucha, cuando tú te sientes amado por alguien, es rico. Yo no sé si a ustedes les pasa, por ejemplo, cuando digamos, uno sabe que su cónyuge lo ama a uno, ¿verdad? Pero de repente viene esa caricia y viene esa sobadita de espalda y gordo, te amo. ¿Cómo que gordo? Primero, ¿verdad? Pero bueno, pero mira, gordo, te amo, ¿verdad? ¡Ah, qué rico se siente! Es una sensación rica y eso es lo que Dios dice de nosotros. Entonces, cuando Dios te habla y por nombre te dice, para mí eres precioso, para mí eres hermoso, te amo y eres digno de honra. ¡Ah, qué cosa más linda que Dios hable así de ti! Por eso es que, ¿dónde encuentras tú? Volvamos a lo que hablábamos. ¿Dónde encuentras tú esas palabras de amor, esas cartas y esas poesías de amor de Dios a tu vida? A través de la Escritura. Aquí está. Cuando tú empiezas a leer la palabra, te vas a dar cuenta que te sientes amado por Dios, que Él
No solo te amó, dio su vida por ti, se entregó por ti, pero regresará por ti. Toda la Biblia habla de Jesús, querido amigo. Y ese es el desafío, Carol, que yo creo que nosotros como cristianos debemos de asumir. Decir, Padre, una palabra tuya me sostiene, y entonces se cumple el texto o el título del mensaje que vamos a estar hablando el día de hoy. Y es la identidad en Dios para nuestras vidas. Es que pasar lejos de la palabra es perder el tiempo. Perder el tiempo y divagar en nuestros pensamientos, en lo que el mundo, el enemigo nos dice constantemente. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no sé si usted ha visto redes últimamente, fue la boda del año de la persona más rica del mundo, y fue una boda creo que de 7, no sé cuántos días duró esa boda. Los trajes eran sumamente costosos, con joyas, piedras preciosas. Y miren, yo a los 2 días el Señor me da esta escritura, y hoy coincidentemente, Dios no tiene coincidencias, la vuelvo a leer, y Dios me hablaba porque creo que vi como físicamente esta escritura. Y hoy lo podemos ver tal vez en estas personas, y uno podría decir, yo jamás voy a poder portar uno de esos trajes, uno de esos collares, tener esa cantidad de dinero. Pero ¿saben qué? Espiritualmente yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo estoy dentro de la familia de Dios. Jesús cambió mi sangre pecadora, y me ungió con su sangre. Entonces yo entro a esta familia santa, y dice que soy nación santa, soy pueblo que Él me escogió y que le pertenezco a Él. ¿Para qué? No solamente para ostentar todo eso, para decir que yo soy hija de Dios, para decir yo ya soy salva, me voy a ir al cielo, voy a disfrutar de todo lo que hay, sino para proclamar las maravillas de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que yo no sé si a usted le emociona saber todo esto. Yo no sé si hoy usted puede decir, sí, he estado escuchando en mi mente que yo no valgo, que nací en la familia equivocada, que nací sin recursos, sin oportunidades. Hoy yo le quiero recordar esto. Usted es real sacerdocio, nación santa. Su sangre es de linaje real, porque Cristo Jesús pagó el precio por usted. Qué cosa malita. Continúa aquí la autora Carolina Donis en el libro Usa tu voz. Dice, cuando conocemos cuánto valemos para Dios, cuando creemos que somos valiosos ante los ojos del Creador del universo, nuestra forma de ver la vida cambia, nuestra forma de utilizar nuestra influencia cambia, y es entonces cuando podemos convertirnos en líderes que impactan de forma positiva el entorno en donde estamos. Así es que la identidad de Dios. Volvemos al mismo tema del principio del programa, la identidad de Dios. Y fíjense que no sé a ustedes cuál sea su historia, pero habíamos quedado como en Néstor y yo también podemos compartir cómo nuestras vidas fueron cambiadas o enfrentamos un momento difícil. Yo recuerdo que en momento de pandemia, cuando estuvimos entre el año 21, más o menos, entre el 21 y el 20 y 22, o por ahí, fueron 2 años complicados en mi vida familiar. Entonces yo recuerdo que hubo cosas que no pude hacer, cambios que no pude realizar durante esos 2 o casi 3 años, que solamente saber quién soy y no en qué me muevo, dónde vivo, qué tengo, mi título, mi apellido, o puedo cambiar o no cambiar algo, eso no me sirve de nada. Es la valía de saber que para Dios yo soy y tú eres en tu caso, pero en mi caso Dios me habló de que yo valgo para Él. Por eso es que para mí Efesios 2:10 se convirtió en un texto central, porque somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque yo, cuando Cristo viene a mi vida y me cambia, me transforma, me confronta con mi pecado, yo me sentía sucio. Entonces yo no me sentía digno de Dios, no me había perdonado a mí mismo, hasta que Dios dice, tú eres una obra maestra. Y la obra maestra no tiene que ver con la pieza de arte, tiene que ver con la valía del que la pinta o el que está haciendo la escultura, pero ahí es la valía. Entonces cuando tú eres una obra maestra de Dios y lo reconoces, y lo entiendes y lo comprendes, no importa lo que venga a tu vida, tú estás cimentado y sabes que tú vales porque Dios dice que tú vales. Wow. Y yo creo que cada uno de nosotros valemos, y me encanta una frase que leyó Jorge y es, cambia nuestra forma de ver la vida. Cuando yo tengo esa identidad que Dios me ha puesto, cambia la perspectiva. Ya no dependo de las circunstancias o de lo que está a mi alrededor. Yo pasé una situación complicada, tuvimos que cerrar la empresa,
Bueno, después me quedé buenos sin años. trabajo. Sí, hace algunos años me quedé sin trabajo. Y estaba en ese proceso sin trabajo y me invitaron a un retiro de 300 de hombres. Y yo realmente, mi identidad estaba por los suelos. Incluso en un momento me senté hasta atrás. Así como que no quiero estar con nadie, que ni merezco estar acá. Y recuerdo que hablan del nuevo nombre y cierre los ojos y Dios le va a hablar. Y estaban ahí unos pastores bien, no voy a decir nombres, pero tengo uno aquí cercano. Bien galanes. Sí, pero, y hablando de eso, yo dije, bueno, Señor, ¿y qué dices tú de mí? Pero así como que, ¿y qué va a decir Dios? Pues si yo sentía que tenía aquel rótulo de fracasado en la frente. Y de verdad solo cierro los ojos y oigo la palabra guerrero. Y me volteo así como que, ¿Quién me habló? ¿quién me habló? Ah. Y no había nadie. Yo estaba atrás solo, no había nadie. Y ustedes empiezo a llorar y le digo, Señor, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Si yo ahorita lo que soy es fracasado, guerrero, no tengo nada. Y sin embargo, no es las circunstancias alrededor, es lo que Dios dice de ti. Dios me empieza a hablar y me dice, sos un guerrero, has peleado unas batallas a lo que yo te he mandado y me empieza a hablar ustedes. Y de verdad, salgo totalmente diferente de ahí. Y ahora puedo ver para atrás y digo, definitivamente es la identidad de lo que Dios te dice, no de las circunstancias. Y cómo nuestra forma de ver la vida cambia cuando Dios te dice, en mi caso, cuando Dios me dice, sos un guerrero, yo dije, ay, ok, bueno, entonces, si Dios dice, vamos a hacerlo. Y me levanto y empiezo, ustedes, no por mis fuerzas, sino es por lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Ay, qué testimonio tan impresionante, Néstor, lo que estás compartiendo. Y esto me recuerda un poco a lo que leían en el programa aquí el día lunes, en el segmento de ¿qué haría Jesús? Porque leían cuando Jesús es bautizado y entonces el Padre le da esa afirmación a Jesús. Tú eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Y pensando en todo esto, realmente esta valía no puede depender de la aprobación que estemos buscando por fuera, o no puede venir de elementos externos, porque esos elementos externos en algún momento se pueden esfumar. Entonces me encantaba lo que compartías, porque nuestra valía no la podemos encontrar en una posición, no la podemos encontrar en una posesión también, sino que realmente tiene que venir de parte del Señor. Y me gusta aquí entonces este mensaje que nos comparte Johnny Briones, porque dice, la validación en mi vida la recibo desde muy temprano, dando gracias por tener un día más de vida, agradeciendo al Señor. Y entonces, ¿cómo es de importante que nosotros nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia? Y el trono de la gracia es la presencia del Señor, es donde Dios está para poder escuchar ese tipo de palabras que cada uno podemos recibir. Así como contaba Antulio, ese versículo que se volvió ancla durante la pandemia a través de Efesios capítulo 2 y cada uno de estos testimonios. Y esa es la invitación, a que nosotros no estemos buscando nuestra afirmación en cosas que se nos pueden escapar, porque una posesión se nos puede ir de un momento a otro, una posesión La podemos perder. también. Y entonces no podemos depender de esas fuentes externas, sino de lo único que es inamovible, que es la palabra del Señor y la relación constante que nosotros podemos tener con Él. Y fíjate que de la mano de lo que estás diciendo, nos escribe, por ejemplo, Anita Pérez, dice, nos escribe desde la tierra de Dios de Puerto Barrios, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto para mí significa este programa? Porque afirma mi valía. Luego Natalie Caal Archila dice, cada vez que recuerdo lo que Dios dice que soy, me permite impactar positivamente la vida de más personas en mi entorno profesional, laboral y familiar. Miren qué cosa más linda. Y por cierto, dice que quiere la cajita. Pero bueno, pero miren qué lindo. O sea, es que esto es la esencia de lo que estamos proponiendo en cada programa. Que Dios está hablando a ti, que Dios te está diciendo. Estamos llegando a la parte final de este segmento. Vamos a orar. Pero como un miércoles de recuerdo, ¿verdad, Carol? Yo recuerdo aquella canción, ahorita leyendo y lo que ustedes veían, ¿verdad? Que aquella canción que decía, este año ha sido montaña tras montaña. Pero Dios sigue estando con nosotros. ¿Sabes qué? En lo alto o en lo bajo, Dios no te soltará. Dios va a estar contigo. Y puede ser que pases una montaña y otra montaña, pero si tu identidad está firme en el Señor, la vas a sobrepasar y vas a salir adelante y vas a cantar, vas a llegar al otro lado y vas a decir, lo logré por la mano misericordiosa de Dios. Así que, mi querido George, hagamos una oracioncita dando muchas gracias, Señor, porque nuestra identidad en Él es segura. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque genuinamente decidiste enviar a tu único hijo a
morir y entregarse por nosotros, y hoy tenemos la oportunidad de no solo recibirlo, sino reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Y por eso, a través de ese puente, a través de ese intercesor que tenemos en Jesucristo, nosotros podemos acceder a todo lo que tú tienes para nosotros y sobre todo esa identidad de quién dices tú que somos. Hoy te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por lo que tú has hablado y te pedimos que si todavía estamos dubitativos o no hemos tenido la fe suficiente para creer lo que tú dices de nosotros, que hoy puedas aumentar nuestra fe y que podamos estar con nuestros ojos espirituales, con nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú dices de nosotros. Y aquellos que están convencidos con esa valía que han encontrado a través de la identidad de lo que tú has hablado en nuestros corazones, hoy te damos gracias. Te damos gracias porque eso nos sostiene, porque eso nos da fortaleza, porque eso nos anima y nos impulsa, Señor. Y queremos aferrarnos a tu palabra, a tu promesa y a lo que tú has hablado de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Bueno, amigos, llegando a la parte final de este segundo segmento, el tercero se pone mejor y mejor y mejor, pero no sin antes queremos recordarle que usted puede recomendar ese programa, lo puede escuchar a través de la 98.1, 99.7, ahora, por supuesto, Ilumina Play a través de la televisión, plataformas digitales y seguramente usted nos verá. ¡Bonitos y gorditos, queridos amigos! Así es, vamos a ir a hacer un corte comercial y luego regresamos con un poquito más de crecimiento personal y esa conexión, esa identidad que nosotros encontramos solo en nuestro Señor Jesús. Bendiciones. Que sí, cuando sabemos quiénes somos, entonces es necesario que nosotros crezcamos. Cuando hemos descubierto nuestro valor intrínseco, cuando hemos creído lo que Dios dice de nosotros, es el momento en el que empezamos a crecer de forma expansiva. Nos expandemos a los lados y con las personas. Nuestra influencia cambia porque nosotros hemos cambiado por dentro. Es en este momento en donde tenemos las herramientas adecuadas para liderar, porque tenemos claro quiénes somos y cuál es nuestro valor. Y es por esta razón que de la mano de John C. Maxwell ampliaremos la ley de la conciencia, la cual dice que debemos conocernos a nosotros mismos para crecer. Cualquier persona que quiera crecer, pero que no se conozca a sí misma y sepa cuánto vale, está en serios problemas. Para crecer, debes conocerte a ti mismo, tus puntos fuertes y tus debilidades, tus intereses y oportunidades. Tienes que ser capaz de evaluar no solo dónde has estado, sino también dónde te encuentras ahora, o de lo contrario no podrás establecer un curso hacia dónde dirigirte. Y claro está, cada vez que quieras aprender algo, debes ser capaz de tomar lo nuevo que has aprendido hoy y construir sobre lo que aprendiste ayer para seguir creciendo. Esa es la única manera de conseguir tracción y seguir desarrollándote a uno mismo. Para desarrollar tu potencial debes saber dónde quieres ir y dónde te encuentras ahora. Sin estas dos partes de información, estás destinado a perderte. Conocerte a ti mismo es como leer "Usted está aquí" en un mapa cuando quieres encontrar el camino hacia algún lugar. He observado que realmente hay solo 3 tipos de personas cuando se trata de tener dirección en la vida. El primer tipo de personas es personas que no saben lo que les gustaría hacer. Estas personas a menudo están confundidas, carecen de un fuerte sentimiento de propósito, no tienen una sensación de dirección para sus vidas. Si están creciendo, no lo están haciendo enfocados, van a la deriva. No pueden desarrollar su potencial porque no tienen idea de dónde están apuntando. Bueno, y ahora entendemos que personas que saben lo que les gusta hacer, pero no lo hacen, y de eso vamos a hablar ahora en esta parte. Dice, estas personas por lo general están frustradas. Cada día experimentan la brecha entre el lugar donde se encuentran y donde quisieran estar. A veces no están haciendo lo que quieren porque les preocupa que eso les haga descuidar otras responsabilidades. No están dispuestas a pagar el precio de aprender, crecer y acercarse a donde quieren estar. Ahora miren la diferencia de las personas que saben lo que les gustaría hacer y lo hacen. El tercer tipo de personas se conocen a sí mismas, tienen un gran sentido de pasión, están enfocadas en un propósito y crecen en áreas que les ayudan a acercarse a su propósito y hacen aquello para lo que fueron creados. La palabra que mejor les describe es realizados. Conocerse a sí mismo no es necesariamente algo fácil de hacer para todos. El futuro presidente estadounidense Woodrow Wilson proclamó: "Vivimos en una era turbulenta, confusa, perpleja,
temerosa de sus propias fuerzas, en busca no solamente de su camino, sino incluso de su dirección. Hay muchas voces que dan consejos, pero pocas voces de visión. Hay mucha emoción y actividad febril, pero poco concepto de propósito concienzudo. Estamos angustiados por nuestras energías carentes de gobierno y dirección y hacemos muchas cosas, pero nada perdura. Tenemos la obligación de encontrarnos a nosotros mismos. Wilson hizo esta declaración en 1907. Imagínate lo que podía haber dicho si estuviera vivo hoy. Lo que hace difícil para algunas personas crecer y desarrollar su potencial es que puede ser un dilema sin salida. Tienes que saber quién eres para desarrollar tu potencial, pero tienes que creer para saber quién eres. Entonces, ¿cuál es la solución? Explórate a ti mismo mientras exploras el crecimiento. La manera de comenzar es prestar atención a lo que Dios dice de ti, cuáles son tus pasiones y en qué eres bueno. Para mí todo comenzó cuando enfoqué mi crecimiento en áreas que sabía que me ayudarían como ministro, que era mi pasión. Las 4 áreas de las que hablo se pueden representar con la palabra real: relaciones, equipar, actitud y liderazgo. Mi pasión me guió a mi crecimiento, pero luego mi crecimiento me llevó a mi pasión y descubrí mi amor y capacidad para el liderazgo. Eso ha seguido siendo un enfoque principal de mi crecimiento personal durante casi 40 años. La base de todo lo que hemos hablado anteriormente radica en uno de los pilares de nuestra existencia: saber quién soy y cuánto valgo. La respuesta irreprochable radica en nuestra identidad, y nuestra identidad está basada en lo que Dios dice de cada uno de nosotros y el propósito de nuestra existencia. Bueno, y luego, ¿por qué sabemos que nuestro propósito está directamente relacionado con nuestros talentos? Cuando nuestra identidad, nuestro propósito y talentos convergen, es cuando podemos ser líderes que agregan valor y llevan a sus seguidores y a sí mismos a alcanzar sus metas. Queridos amigos, qué fenomenal cómo se concatena todo lo que estamos hablando y lo que hemos venido compartiendo durante este tema. Fíjense que una de las partes de esta lectura que a mí se me resaltó es cuando dice: tienes que saber quién eres para desarrollar tu potencial, pero tienes que crecer para saber quién eres. Escucha esto, o sea, aquí es una pequeña frase, pero que está develando algo muy importante. O sea, es vital, quiere decir esto, te lo voy a parafrasear. Es vital saber quién eres para poder desarrollar ese potencial. O sea, es vital, es imperativo, pero tienes que crecer, o sea, tienes que caminar en ese crecimiento para saber entonces quién eres. Si no caminas en crecimiento personal, no vas a encontrar y no vas a saber quién eres para poder desarrollar ese potencial. Pero cuando yo entiendo que soy primero para Dios, conozco la Escritura, sé que en la Escritura soy amado, soy acepto, por supuesto perdonado, que aquí hay buenos planes de bien y no de mal para mi vida, que yo soy un atalaya, que yo tengo que hacer esto que Dios me llamó a hacer, que tengo un propósito específico y empiezas a saber, empiezas a crecer en lo que Dios dice de ti y entonces tu identidad cobra fundamento, cobra sentido, porque no tiene que ver con tus condiciones, circunstancias, personalidad, ni ningún foda personal, tiene que ver con lo que Dios dice de ti, Carol. Y de ahí es donde dice Maxwell que hay 3 tipos de personas en cuanto a lo que él está hablando de tener una dirección en la vida. Y me encanta porque lo resume súper bien, pero en realidad es todo un tema. El primero es las personas que no saben para dónde van, no saben qué les gustaría hacer, no conocen sus virtudes, sus fortalezas. Tal vez han sido un poco, y perdón que lo diga, un poco haraganes en conocerse a sí mismos, en saber cuáles son sus fortalezas y entonces no saben qué les gustaría hacer. La segunda clase de personas son las que saben qué les gustaría hacer, pero no lo hacen. Y me encanta porque Maxwell dice, estas personas no están dispuestas a pagar el precio de aprender, crecer y acercarse a donde quieren estar. Y honestamente, queridos amigos, y les quiero confesar, me he encontrado muchas veces ahí. Sé lo que me gusta hacer, sé a lo que Dios me ha llamado a hacer, pero a veces, como no tengo el conocimiento necesario para hacer lo que Dios me está llamando a hacer, no lo hago. Y entonces tiro la toalla y digo, no, esto no es para mí, de plano Dios no quiere que haga esto, pero lo que no quiero es pagar el precio de aprender, de desarrollar ciertas habilidades, aptitudes en mí que necesito para cumplir esa función que Dios me está llamando a hacer. Y por último, y aquí es donde todos deberíamos de querer estar, son las personas que saben lo que les gustaría hacer y lo hacen.
se preparan para eso, crecen, pagan el precio de crecer y de acercarse a eso, a tener esas aptitudes y entonces lo hacen. Y ahí es donde creo que todos deberíamos de tratar de estar, Jorge. Es que este tema de liderazgo conlleva ejecución. Entonces, podemos planificar, pero si no ejecutamos, o sea, no, nos quedamos cortos. Y a mí me gusta lo que Carolina aquí nos está invitando porque hay un componente en esta ley de la conciencia que habla de John C. Maxwell, que es importante también poder tener esa claridad de visión. Y lo que la frase de este presidente estadounidense, Woodrow, nos comenta aquí, porque es esa visión que nosotros necesitamos, ¿no? Y pues aquí tenemos dos alternativas. Una es tener nuestra visión personal y otra es tener la visión de parte de Dios para nuestra vida. Y entonces lo lindo es cuando ambas conjugan, cuando vamos descubriendo que de alguna forma la visión de Dios para nuestra vida también está alineado con esos deseos y esos anhelos que Él ha puesto en nuestro corazón. Y entonces vamos viendo cómo vamos de alguna forma co-creando con el Señor, porque Él nos dio no solo la identidad, sino también puso anhelos, deseos, puso en nosotros una configuración, una forma, una personalidad. Y entonces que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos, pero que no nos quedemos atascados por la parálisis del análisis, que entonces podríamos ser el primer tipo de persona de ni siquiera sé a dónde voy y como me decía mi papá, si no sabes a dónde vas, cualquier camioneta te lleva. Pero el otro también es peligroso porque sabemos a dónde queremos ir, pero no lo hacemos. Entonces, por eso es la invitación a ejecutar, y ejecutar no es fácil. O sea, vamos a tener desafíos, vamos a tener cosas que tal vez nos van a desanimar o personas que no van a estar a favor de nosotros, pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso a mí me gusta lo que el pastor Chris Hodges da como una definición, porque dice que la identidad es propósito en acción. Entonces, no solo es saber quién somos, sino cuando nosotros sabemos quién somos, esa identidad se transforma en un propósito que estamos accionando. Y esa es la invitación, a que nosotros hoy esa identidad en Dios, esa valía, la podamos poner en acción de aquello que Dios nos ha llamado. ¡Hala, qué lindo! Y tomado lo que están ustedes diciendo, fíjense que el autor dice, porque cuando dice que desarrolles tu potencial y crezcas para saber quién eres, dice, pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se hace? Y aquí da una pequeña frasecita, pero dice, explórate a ti mismo mientras exploras el crecimiento. La manera de comenzar es prestar atención a lo que Dios dice de ti, el número uno. Luego, ¿cuáles son tus pasiones? O sea, ¿qué te apasiona hacer en la vida? ¿Y en qué eres bueno? O sea, ¿para qué eres bueno realmente? O sea, son 3 indicadores que tienen que ver con la forma que Dios te dio a ti, ¿verdad? O sea, ponle atención a esas 3 cosas, tus pasiones, en qué eres bueno y lo que Dios dice de ti. Y si tú alineas esos puntos, te vas a dar cuenta y vas a encontrar eso para lo cual Dios quiere mandarte y llevarte a un futuro ideal en tu vida. Wow, me encanta lo que están compartiendo, porque creo que es tan importante cuando encontramos ese valor que Dios ha puesto, esa identidad que Dios ha puesto en nosotros. Pero me gustaba lo que Jorge decía, porque podemos saberlo, pero no llevarlo a la práctica. Y nos podemos quedar estancados. Y realmente el enemigo es especialista en que nos quedemos estancados. ¿Cómo? A través del temor. ¿Y estás seguro que vas a hacer esto? No, hombre, no lo vas a lograr. No vas a... Y vienen un montón de pensamientos que nos paralizan. Y si cuando nosotros damos el paso y hacemos nuestra parte, ¿sabes qué? Dios hace su parte. Y Dios te respalda, porque lo leímos hace un momento. Somos hechura de Dios, creados para buenas obras. Él tiene un propósito en cada uno de nosotros. Entonces, cuando Él te mira caminar, te va a dar las herramientas necesarias para que puedas hacerlo. Te va a dar los recursos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. A veces estamos esperanzados en que todos los demás hagan. Y bueno, si alguien hace, si a mí me dicen, si a mí me buscan, es que yo necesito trabajo, Señor, estoy orando. Qué bueno que estés orando por un trabajo, pero ya fuiste a dejar currículum. No, porque estoy esperando que me llamen. Es que Dios va a tocar los corazones, sí, pero yo tengo que hacer una parte. Y entonces creo que eso es importante. Y otra cosa que a mí me gusta decir es, vamos con el fabricante. El fabricante es Dios. Acerquémonos a Él.
una manera en que tú te vas a poder conocer es cuando más te acerques al fabricante. ¿Y cómo me acerco al fabricante? A través de dos cosas, a través de la oración y a través de leer su palabra, porque ahí está lo que Él dice de mí, ahí está el plan que tiene. Así que acércate a Dios, ten una relación con Él y te vas a poder conocer a ti mismo. Y si hacemos eso, nos vamos a sentir realizados, como dice Maxwell. O sea, esa realización, esa felicidad de estar haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Pero yo quiero apuntalar algo que dijo Jorge, es accionar. Porque podemos saber toda la teoría ustedes, pero si no accionamos, no vamos a llegar a este sentimiento de realización. El simple deseo se va a quedar ahí, en un deseo que yo tengo de tener la familia perfecta, entonces voy a poder liderar bien, voy a poder hacer lo que Dios me llamó a hacer. Hasta que yo tenga el equipo de trabajo perfecto, entonces voy a poder alcanzar mis metas. ¿Sabes? Cuando tú entiendes quién eres, sabes quién eres y accionas de acuerdo a eso, quitas todas esas mentiras del enemigo que te está diciendo no puedes, no tienes, no vas a lograrlo y accionas de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, entonces te vas a sentir realizado y vas a llevar a tu familia a ese lugar donde tiene que estar, a ese equipo de trabajo a cumplir las metas que tienen que hacer, a ese grupo de la universidad que tal vez no logran ponerse de acuerdo. Cuando tú empieces a estar realizado, sabiendo y accionando de acuerdo a tu llamado. Y qué interesante. O si estás en una iglesia, Ajá. también igual al grupo al que Dios te ha llamado a liderar. Ministerio. Al ministerio donde Dios te puso. Y la audiencia está on fire, amigos. La gente está participando. Por aquí me escriben, espero que algún día te sientas feliz de ser un líder real. Me pone, buenos días de parte de John Maxwell. Me escribe una persona por acá. Pero ¿saben qué me encanta? Que Maxwell originalmente lo escribió en inglés. Entonces es real, ¿verdad? Me quedo con eso. Pero ¿cómo se dice en español? ¿Verdad? Pero aquí estoy hablando del original. Real. Como cuando vas al griego. Real. Pero el original. Pero voy. Real. Tranquilo, Camilo, sereno moreno. Oye, escucha. Entonces, él dice acá, un líder que es un líder de verdad, un líder real, es un acróstico que acciona para 4 palabras. Relaciones, equipar, actitud y liderazgo. Entonces dice, mi pasión me guió a mi crecimiento, pero luego mi crecimiento me llevó a mi pasión. Y descubrí mi amor y capacidad para el liderazgo. Este es el testimonio de John Maxwell. O sea, él vive para hacer 4 cosas. Relaciones, equipar, actitud y liderazgo. Imagínate, es una definición de propósito de vida, ¿verdad? Así es. Qué genial. Amigos, de verdad, qué lindo es que cada uno de ustedes nos pueda aportar y nos pueda bendecir a través de su comunicación y de las cosas que ustedes también están viviendo y están sintiendo. De hecho, la gente nos sigue escribiendo acá y nos pide ayuda con el libro que estamos leyendo. Y de verdad, eso es importante que estemos nosotros en ese sentir de crecimiento, porque como veíamos antes en la cumbre, ¿te acuerdas? Cuando un líder crece, todos mejoran. ganan, ¿verdad? Sí, todos ganan mejoran. y todos mejoran cuando un líder mejora. Y miren, estamos en este periodo, tal vez dijo pródigo, pero nunca dejamos de ser hijos del Padre. Totalmente de acuerdo contigo, Carol, y gracias por estos mensajes, gracias por estos aportes. Hoy tenemos que hacer una oración importante para que Dios nos ayude a crecer en liderazgo y que podamos ser gente que tenga una pasión, un diseño, un propósito y sobre todo esa identidad puesta en Jesús. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas que Dios tenía preparadas de antemano, como dice Efesios 2:10, para que caminemos en ellas. Mira lo profundo de lo que te estoy diciendo. O sea, Dios, cuando tú eres hijo de Dios, Él mucho tiempo atrás ya tenía pensadas las cosas en las cuales Él quiere que tú camines. Así es, ese es el poder de tu identidad en el Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a dar gracias. Padre lindo, qué privilegio hemos tenido hoy de exponernos a estos contenidos, por supuesto a tu palabra. Y Señor, entender de parte tuya, Señor, que necesitamos encontrar esa valía, Señor, esa validación de parte tuya en nuestra vida, Señor. ¿Para qué? Para que entonces sepamos que no importa ni valemos por lo que hacemos, por lo que logramos o por un título o por cualquier otra cosa, Señor, ni por nuestro estatus económico, sino que valemos por lo que tú dices que nosotros somos. Y cuando nosotros vivimos no para tu aprobación, sino desde tu aprobación como hijos amados, entonces vamos a hacer las buenas obras, las buenas cosas que tú ya tenías preparadas para nosotros y vamos a hacer de bendición, de impacto, sal y luz en la tierra, Señor. Y te damos gracias por esto. Sabemos que tú harás cosas extraordinarias y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Queridos amigos, estamos llegando a la parte final con un breve mensaje cada uno de nuestros amigos, muy agradecidos con el Señor y sobre todo dándole gracias por estos contenidos que nos están llevando a un siguiente nivel de liderazgo espiritual. Así que, amigo, quiero recordarte la invitación que nos hacía Carolina Adonis y John C. Maxwell a que a través de nuestra identidad en Dios podamos tener esa valía y esa valía nos permite
cuando la accionamos, realizarnos. Pero sabes, es sobre todo esa vida en abundancia que Jesús nos ofrece. Yo quiero animarte a que te atrevas a pagar el precio de aprender, de crecer y de estar un poco más cerca de hacer lo que Dios te llamó a hacer en esta tierra para esta generación. Yo te quiero recordar esa porción que leíamos en Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú eres hechura de Dios. Él te entretejió desde el vientre de tu madre. Fenomenal. De hecho, eres la obra maestra de Dios, querido amigo. Qué regalo más lindo. Y esa es la base de tu identidad, saber que eres amado, eres acepto en el amado que es nuestro Señor Jesucristo. De antemano, mi querido Néstor, prepárate para la celebración. Mañana te celebraremos, mi querido amigo. Te bendecimos, Néstor. Y amigos, de verdad, gracias por el favor de su sintonía. Y en nombre de este equipo, todos los que hacemos posible, junto a producción, colaboradores, voluntarios, queremos desearle el mejor de los días. Pero recuerden, por favor recuerden, ni solo ni mal acompañado. Nosotros le decimos, vaya con Dios.